inicio a esta materia denominada Principios Generales del Derecho. Con las buenas tardes, obviamente. Hablamos un poco de lo importante que es el derecho y pues evidentemente vamos a iniciar por esta de principios generales en esta materia, en las diferentes carreras de la administración. Estamos hoy como parte de la sesión coordinada sincrónicamente, como parte de la multimodalidad y la tecnoformación que nos facilita el Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado, IEXIP. Vamos a empezar primero a hablar eh, un poco de lo que es la clasificación del derecho, basado en su ámbito material de validez. En este caso, derecho público y derecho privado. Para empezar, vamos a hacer alguna aproximación de lo que puede llegar a ser algunas definiciones entre derecho público y derecho privado. Y me parece interesante citar un criterio de ubicación que nos establece un autor llamado Edgar Bodenheimer. Según él, según él dice que eh, por su propia naturaleza, el derecho es un término medio entre la anarquía y el despotismo, ya que se trata de crear y mantener un equilibrio entre esas dos formas extremas de vida social. Entonces, para evitar una anarquía, el derecho limita el poder de los individuos particulares. Y para evitar el despotismo, entonces el derecho frena ese poder del gobierno. De esta definición, podemos concluir que el derecho es como un sistema de frenos, un sistema de límites. El derecho viene y dice, stop, ya va, hasta aquí es lícito o legal tu determinada actuación. Entonces, es un mecanismo regulador de las actuaciones de los particulares y de los entes estatales, bien sea el caso. Esa regulación o limitación legal del poder o esfera de actuar de los particulares es conocida con el nombre de derecho privado. Ahora, cuando la regulación o limitación legal del poder de actuación del Estado y de las autoridades que ejercen el poder público sería conocida con el nombre de derecho público. Entonces, en el derecho público comprenderían las normas constitucionales, administrativas, penales, procesales e internacionales y se definirían como las normas de derechos públicos, que son aquellas que regulan las relaciones del Estado con respecto a los órganos que lo integran y las relaciones entre el Estado y los particulares. Actuando el Estado investido de su poder de imperio, es decir, con el carácter de autoridad suprema. En el caso del derecho privado, pues regulan las relaciones de los particulares entre sí. Y en ocasiones estas mismas relaciones entre los particulares en las que interviene el Estado, pero con la particularidad de que allí el Estado está desprovisto de ese poder de imperio, ya comentado. Ejemplo de esto lo vemos en el derecho civil, en el derecho mercantil. Entonces, como podemos ver, eh, que es concebido el derecho público como aquel inherente a las instituciones estatales y a las relaciones que se producen entre los ciudadanos y los órganos del Estado. En cambio, en el derecho privado es concebido como aquel inherente a las relaciones que acontecen entre los ciudadanos o entre estos y el Estado, pero en condiciones de igualdad. Vamos a empezar a hablar y a manejar un poco lo que es de esto que estamos viendo, comparándolo
con la Constitución o qué dice la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela en estos casos. Y vemos que esta Constitución trae normas que sirven para establecer esta distinción entre derecho público y derecho privado. Así, en su artículo 137 de la Constitución, que de aquí en adelante lo pueden ver con la abreviación CN, establece este artículo lo siguiente. Esta Constitución y la ley definen las atribuciones de los órganos que ejercen el poder público, a los cuales deben sujetarse las actividades que realicen. Entonces, acá la Constitución establece un principio básico del derecho público, que consiste en considerar que la capacidad jurídica de los entes estatales está limitada a la potestad que le fue atribuida. Igualmente, con respecto a lo que es el derecho privado, establece en el artículo 20 de la Constitución lo siguiente: toda persona tiene derecho al libre desenvolvimiento de su personalidad, sin más limitaciones de las que derivan del derecho a los demás y de las del orden público y social. Entonces, de esta forma, eh, queda constituido el goce y ejercicio de los particulares, del derecho a los particulares, a los fines de determinar sus relaciones con solo las limitantes que existen del orden público y social, así como el existente del derecho del otro, o sea, del derecho ajeno. Entonces, con estas definiciones y un poco adaptándolo a la Constitución como tal, pues allí vemos las diferencias. Quiero ahora, mediante el siguiente cuadro, pues ilustrarle un poco de estas diferencias de derecho público y privado, en el cuáles serían las ramas en esta materia. Entonces, en el derecho público se puede decir que existen un derecho público interno y uno externo. En cuanto al interno, conformado por un derecho constitucional, un derecho administrativo, un derecho tributario, financiero, penal, procesal y del trabajo. Y un derecho público externo, tenemos el internacional público y el derecho internacional privado. Y lo más importante es en el derecho privado, en la materia del derecho civil y en el derecho mercantil. Esto como para que vayamos teniendo una idea de ubicación de lo que son las ramas de cada uno de estos derechos. Por el momento, vamos a dejar hasta acá estas diferencias, ya que las demás serán analizadas por ustedes en la asignación previamente colocada en plataforma. Ahora vamos a ver lo que son un poco las fuentes, sí, realmente. Como primero hay que analizar a qué se refiere a las fuentes. ¿Qué es las fuentes? Se puede decir que fuentes o la fuente es un sinónimo del origen de una cosa. Esta denominación de fuente pues tiene una aceptación referida, que la fuente es el lugar de donde emana o emerge algo. Es buscar el punto por el cual ha salido de las profundidades de la vida social una norma jurídica para aparecer en la superficie del derecho. Entonces, la expresión fuentes del derecho, por lo general, es utilizada en diversos sentidos. A veces se habla como fuente legitimadora del derecho en el sentido de que el ordenamiento jurídico debe tener la justicia como un principio que lo inspira y basarse en las ideas universales que derivan del derecho natural. Por su parte, en otro sentido,
Se habla también de fuentes de conocimientos del derecho para referirse a los medios de los que se valen los juristas para conocer el derecho positivo de una determinada comunidad en un momento histórico también determinado. Sin embargo, a los efectos de los que nos vamos a referir en estas fuentes, los más importantes son fuentes en sentido material y en el sentido formal, que son las que veremos a continuación. Entonces, la clasificación de las fuentes del derecho la vamos a hacer en base a tres, en primera instancia, las fuentes históricas, luego las materiales o reales y tercera, las formales. Cuando hablamos de fuentes históricas, decimos que son todos los documentos de mucha antigüedad de la historia y que se refieren al derecho. Esto sirve como un vehículo para dar a conocer el derecho que pudo haber regido anteriormente. Algunos ejemplos pueden ser aquellos papiros o pergaminos que existían en la Edad Antigua, donde de alguna u otra forma se normatizaba algunas conductas. Otra de las fuentes son las fuentes materiales o reales, referidas a aquellos procesos culturales, sociales y religiosos que van a determinar el contenido de la norma. Estos emergen de los problemas que surgen de la realidad histórica de cada pueblo y que son regulados por el derecho. Aquí podemos hablar que derivan de problemas de diversa índole, bien sea políticos, sociales, culturales, económicos, religiosos, entre otros, los cuales hacen que se inciten a la autoridad competente a regularlo mediante normas jurídicas para así tener un control. Un ejemplo de ellas son las leyes que emergen o que están emergiendo por el aumento de lo que son las violencias de género o la violencia intrafamiliar. En este caso, en nuestro país tenemos leyes contra la violencia de la mujer y las familias, como un ejemplo de ello. La otra de las fuentes son las fuentes formales. En este caso, son referidas a aquellos hechos o actos a los cuales se les atribuye una actitud específica para crear normas jurídicas. Es decir, consisten en todo proceso formal de elaboración de la norma jurídica. Esta a su vez se divide en fuentes formales directas y en fuentes formales indirectas. En las directas están conformadas por la ley y la costumbre y otras fuentes formales indirectas que están conformadas por la jurisprudencia, la doctrina, los principios generales del derecho y la analogía. Si bien es cierto, eh, hablamos un poco lo que es la ley, pues vamos a tratar de precisar lo que es el concepto de ley. Pudiéramos decir que se define a la ley como una norma jurídica dictada por el legislador, es decir, un precepto establecido por la autoridad competente, en donde se manda o prohíbe algo y en consonancia con la justicia y para el bien de los ciudadanos y de los gobernados. Ahora, conjugando un poco lo que son estos conceptos con lo establecido en la Constitución Nacional como norma suprema, pues vemos que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 202 establece que la ley es el acto sancionado por la Asamblea Nacional como cuerpo legislador y las leyes que reúnan sistemáticamente normas que sean relativas a determinadas materias se podrán denominar códigos. Esto según la Constitución. Ahora vamos a hablar de lo que son los tipos de leyes. En este caso existen dos clasificaciones, una en sentido formal y decimos que hay leyes orgánicas, especiales y ordinarias. Y en sentido material existen los decretos ley y el reglamento.
Entonces, en sentido formal, el primer tipo de ley es la ley orgánica o las leyes orgánicas. Esta la conseguimos en el artículo 203 de la Constitución y nos dice que estas leyes son las que se dictan para organizar los poderes públicos o para desarrollar los derechos constitucionales y las que sirvan de marco normativo para otras leyes. Los juristas coinciden en afirmar que estas leyes orgánicas deben situarse exactamente debajo de la Constitución Nacional en la construcción piramidal del ordenamiento jurídico venezolano. El otro tipo de ley es la ley especial o leyes especiales. Estas son aquellas que rigen con preferencia en el campo de, como lo dice su palabra, en el campo de su propia especialidad. Entonces, estas rigen con preferencia sobre las leyes ordinarias. Hay otros tipos de leyes especiales importantes, como lo constituyen los tratados internacionales, los cuales son compromisos en donde los estados adquieren como miembros de la comunidad internacional, bajo tratados, convenciones, actas, protocolos, acuerdos o con llamados concordatos, pues se dan esas leyes. Y por último, dentro del sentido formal, tenemos las leyes ordinarias. Estas son los actos ordinarios sancionados por la Asamblea Nacional como un cuerpo colegislador, y se dice colegislador porque muchas de ellas emanan de proyectos creados por la sociedad y son tomadas por el cuerpo legislador a los fines de convertirlas en una ley con la formalidad que se exige. Según los estudiosos del derecho, estas leyes ocupan el tercer peldaño de importancia en esa construcción piramidal de las normas del derecho. Ahora, en sentido material o real, decimos que el primer tipo de ley en este sentido son los llamados decreto ley. Estos son actos con fuerza de ley que emanan del Poder Ejecutivo Nacional en el uso de las facultades y atribuciones que le acuerda la Carta Magna, la Constitución, y tienen igual rango y valor que la ley. En el mundo, por regla general, los decretos leyes representan un medio abusivo e inconstitucional de que se valen ciertos gobiernos de hecho o de facto para dictar las normas que necesitan, es decir, para ejercer las facultades usurpadas al poder legislativo, quien en principio es el único que puede dictar las leyes de conformidad con la Constitución. Eh, en muchos casos, en el caso venezolano, pues en nuestra Constitución está lícitamente aprobado en los decretos leyes. Ahora, como vemos entonces en el último parte del artículo 203, nos habla de la existencia de las leyes habilitantes. ¿Qué son las leyes habilitantes? Son aquellos actos sancionados por la Asamblea Nacional por las tres quintas partes de sus integrantes a fin de establecer propósitos y directrices de las materias que sean delegadas al presidente de la República y que éstas tendrán rango, valor y fuerza de ley. Y allí también debe fijarse en esta ley habilitante el plazo por el cual se está dictando esta ley. Es decir, tiene un espacio de tiempo concreto con un inicio y con un fin ya fijado desde la propia ley. A través de estas leyes habilitantes, pues se da esa potestad al Ejecutivo de dictar esos decretos ley. Otra de las fuentes formales del derecho es la costumbre y como nota distintiva y fundamental entre ley y costumbre se encuentra en su procedencia, ya que la ley
procede de los poderes legislativo y ejecutivo, mientras que la costumbre procede de la sociedad misma y mediante la observación continuada de una conducta y que luego de ello pues acaba de imponerla como un precepto exigible como una norma. Entonces, la costumbre puede definirse como una conducta reiterada, generalizada y uniforme que se da dentro de un ámbito social determinado, bien sea por el territorio o por otras circunstancias que lo definan, y que dicha conducta es observada por los miembros del grupo como si fuese una norma jurídica, considerándose esta costumbre obligatoria y el cual debe cumplirse por todos. En la costumbre hay dos efectos dos elementos fundamentales que serían un elemento, tiene dos elementos, un elemento material que sería esa reiteración de un determinado comportamiento y un elemento espiritual que sería la elevación de ese comportamiento a un modelo de conducta que se obedece y que se necesita. Entonces, la costumbre jurídica está llamada a llenar las llamadas lagunas legales, que son esos aspectos de la ley que nos enmarcan o nos traen una solución a determinado caso. Y es allí donde entra la costumbre jurídica a orientar a la ley. Vamos a hablar un poco de lo que son las fuentes indirectas. En las fuentes indirectas del derecho, y en primera instancia, vamos a ver lo que es la jurisprudencia. La jurisprudencia está conformada por el conjunto de decisiones de los tribunales de la República y que sirven de criterio o fundamento razonable en aquellos casos en los que no existe una ley o una solución que claramente los regule. De igual forma, se entiende por jurisprudencia las reiteradas interpretaciones que de las normas jurídicas hacen los tribunales de justicia en sus resoluciones, bien sea decisiones o sentencias. En términos más claros y concretos, se entiende por jurisprudencia la interpretación que de la ley hacen los tribunales para aplicarla a los casos sometidos bajo su jurisdicción. Entonces, la jurisprudencia está conformada por el conjunto de sentencias dictadas por los miembros del Poder Judicial sobre una materia determinada. En el caso venezolano, las sentencias que crean jurisprudencia y son vinculantes a los efectos de que se pueda llamar jurisprudencia son las establecidas o las dictadas por el Tribunal Supremo de Justicia en su sala constitucional. Siguiendo con otra de las fuentes indirectas del derecho, tenemos a la doctrina. La palabra latina doctrina significa enseñanza, enseñanza, y se puede decir que la doctrina son un conjunto de tesis y opiniones de los tratadistas, de los jurisconsultos o estudiosos del derecho, que explican y fijan el sentido de las leyes o sugieren soluciones para cuestiones aún no legisladas. Tiene importancia como fuente mediata del derecho, ya que el prestigio y autoridad de los destacados juristas influyen a menudo sobre la función del legislador e incluso en la interpretación judicial de los textos vigentes. Entonces, la importancia de la doctrina es que sirve de instrumentos para que otros nuevos estudiosos del derecho también aumenten sus conocimientos y aporten nuevas teorías en este mundo. Por último, dentro de las fuentes indirectas, vamos a hablar de la analogía. Eh, ya anteriormente en una sesión asíncrona, pues habíamos hablado de lo que son los principios generales del derecho. Ahora, la analogía son una de las herramientas interpretativas que la ley otorga a un juez para superar posibles lagunas jurídicas
¿Qué es esto? Laguna jurídica es cuando no hay una solución legal, no hay algo escrito, una norma o cualquier disposición en ley que me diga cómo solucionar determinado caso. Entonces, mediante la aplicación de la analogía, un juez aplica una norma a un supuesto de hecho distinto del que contempla, basándose en la semejanza entre un supuesto y otro. ¿Qué sucede en la vida real? Ante determinado caso que se le plantea a un juez, tiene la obligación de dictar una sentencia ante cualquier caso que se le presente y siempre basándose en el derecho aplicable. Él debe dictar una sentencia. Por eso puede surgir un inconveniente en cuando la ley deja un ámbito que no está regulando y así se produce esa laguna jurídica, como les comenté. En ese caso, la propia ley legitima al juez para aplicar la analogía y con ello poder basarse en un hecho parecido y proceder de la misma forma que el derecho indica para ese hecho análogo. En este caso, entonces, el juez crea una nueva norma por analogía con la otra. Entonces, concluyendo, podemos decir, por analogía se puede entender como aquella operación llevada a cabo por los intérpretes del derecho o, en este caso, por un juez pudiera ser, mediante la cual se atribuye a un caso o a una materia que no encuentra una reglamentación expresa o una solución expresa en el ordenamiento jurídico, la misma disciplina prevista por el legislador para un caso y para una materia similar. Ahora vamos a hablar de otros documentos que tienen carácter sublegal, empezando por el reglamento. Se dice que un reglamento es toda instrucción escrita destinada a regir una institución u organizar un servicio o alguna otra actividad. También se puede decir que es la disposición metódica y de cierta amplitud que sobre una materia y a falta de ley o para complementarla, pues la dicta un poder administrativo. Entonces, reglamento es toda norma dictada por una administración y por lo tanto con un rango valor inferior al de la ley. Las constituciones modernas reconocen a la administración la potestad de dictar reglamentos. Esta potestad reglamentaria se aplica de forma incorrecta si el reglamento vulnerara la ley, ya que la ley es una norma de rango superior. O si el reglamento entrara a regular materias que son exclusivamente reservadas a la ley, pues allí no tendría validez. Por ejemplo, si en una constitución dice que los impuestos deben ser aprobados, los impuestos deben ser aprobados por ley, pues no puede un reglamento venir a crear un nuevo impuesto, ya que allí pues habría una intromisión en el poder legislativo por parte del poder ejecutivo y del reglamento pues sería completamente nulo. Ahora, los decretos llegan a ser actos administrativos basados en decisiones de mayor jerarquía dictadas por el presidente de la República y en su caso deben ser refrendados por un ministro o por aquellos ministros a quienes correspondan las materias. Y en dado caso, cuando la decisión haya sido tomada en Consejo de Ministros, pues debe ser refrendada, firmada por todos los ministros, aceptadas por todos. En el caso eh, el presidente de la República y cuando a su juicio lo considere y por la importancia necesaria lo amerite, pues pudiera ordenar que sean refrendados por otros ministros. Así lo establece la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos en su artículo 15. Siguiendo ahora con otros de los documentos.
de carácter sublegal, tenemos las resoluciones, que son decisiones de carácter general o particular adoptados por los ministros por disposición expresa del presidente de la República y, y disposición específica de la ley. Las resoluciones deben ser escritas igualmente por el ministro de la materia que esté emanando dicho acto. Cuando la materia de una solución corresponda a más de un ministro, deberá ser suscrita por aquellos a quienes concierne el asunto. Esto lo establece el artículo 16 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Por último, en este tema vamos a hablar de lo que son las providencias administrativas. Este es otro acto administrativo de carácter sublegal, contentivo de decisiones de los órganos de la administración pública. Así de fácil, es un equivalente a lo que sería una sentencia judicial, pero esto es en el ámbito de los órganos del Estado, los órganos administrativos. Entonces, un ejemplo es cuando existe una investigación en el ámbito tributario y existe una propuesta de sanción por parte del CENIAT, por ejemplo, pues al momento de que a quien se esté investigando no logre demostrar que no ha incurrido en un ilícito tributario, pues entonces el órgano administrativo, en este caso, que es el CENIAT, pues procede a dictar una decisión que va contentiva en una forma de providencia administrativa. Y bueno, esta forma, pues vemos lo que es tema, es el tema 2. Dando un pequeño repaso a lo que es esa pirámide de Kelsen, que es Hans Kelsen, un estudioso del derecho, jurista muy famoso, en el cual él hizo esta estructura piramidal en donde organiza toda la estructura legal y, por ejemplo, colocándolo en el caso de Venezuela, pues consiste en organizar en esta pirámide en donde la cúspide, el nivel fundamental, el nivel el nivel de más importancia, pues allí conseguimos lo que son la Constitución. La Constitución como norma suprema eh, está allí. Está allí como la más alta en cuanto a su orden de jerarquía. Esta pirámide de jerarquización de las normas y del ordenamiento jurídico. Entonces allí conseguimos la Constitución Nacional. Luego, de conformidad con la misma Constitución, vemos los tratados internacionales relativos a los derechos humanos, los cuales se equiparan a la Constitución Nacional e inclusive en este caso de los derechos humanos pudiera tener una cualidad supraconstitucional. Luego, a nivel medio, debajo de la cúspide, pues vemos a nivel legal las leyes orgánicas, especiales, las leyes estatales, ordenanzas municipales y decretos leyes. Y más abajo, en la base de esta pirámide, vemos a nivel sublegal esos que vimos reglamentos, resoluciones, normativas, sentencias que puedan generar jurisprudencia. Como les manifesté, pues allí en la Constitución Nacional, en el artículo número 7, vemos este principio consagrado en el artículo 7, donde la Constitución es la norma suprema. Luego, también conseguimos esa misma fundamentación a los efectos de los tratados internacionales en cuanto a los derechos humanos, lo vemos en ese artículo 19, pues tienen ese nivel fundamental. Y en el artículo 23 se establece esa supremacía que pueden tener los tratados de derechos humanos en la materia. Bueno, hasta acá vamos a dejar la presente
sesión síncrona coordinada en la cual pues espero que haya sido del provecho de todos, abiertos a cualquier pregunta, duda o cualquier otra circunstancia en la que les pueda ayudar, pues por los medios que establece la plataforma del YESID, estoy a la orden. Por los momentos, pues dejamos hasta acá la presente sesión. Muchas gracias por su atención.